Hola amadas, bienvenidas al capítulo 17 de Mateo. Es un privilegio volverlas a saludar y estar con ustedes hoy. Queremos anunciarle que nuestro próximo seminario será Tiempo a Solas con Dios y será el sábado 26 de febrero a las 10:30 de la mañana. Así que envíenos un email a bsfmiami en español @gmail.com para registrarse. Bueno, en el capítulo 16, Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pues Dios el Padre se lo reveló. Y Jesús comenzó a hablarle a sus discípulos sobre su misión, preparándolos para lo que iba a venir, que él tenía que ir a Jerusalén, que sufriría de manos de los líderes religiosos, moriría, pero resucitaría al tercer día. Y el capítulo termina con Jesús diciendo que si alguno quiere ser su discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Y vimos que ese es nuestro lugar, detrás de Jesús. El versículo 27 nos dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y recordando que esto es una historia continua, que Mateo no escribió esto dividido en capítulos, eso es lo que vamos a ver esta semana. El capítulo 17 es todo acerca de la gloria de Jesús. Y lo vamos a ver en dos divisiones. Jesús revela su gloria, la primera división, Mateo 17 del 1 al 13, y la segunda división, Jesús muestra su gloria, los versículos del 14 al 27. Y aprenderemos que la gloria de Jesús confirma que Él es Dios. Así que las invito que abran sus Biblias al capítulo 17 de Mateo, que inclinen su rostro y me acompañen en orar. Señor Dios Todopoderoso, majestuoso Dios, soberano Rey, ante ti venimos mis hermanas y yo, Señor, postradas a tus pies, Señor. Padre, queremos ver tu gloria, Señor. Señor, abre nuestros ojos para poder ver los destellos de tu gloria en cada situación que estamos viviendo, mi Rey. Abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz, Señor, y danos en el corazón ese deseo de seguirte, de tomar nuestra cruz, de morir al yo y de seguirte, Señor. Señor, queremos, como los discípulos, cuando escuchemos tu voz, queremos postrarnos ante ti en adoración, en humildad, Señor, y en reverencia, Señor. Ayúdanos a escucharte y a obedecer. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amadas, Jesús les había hablado a sus discípulos que iba a sufrir, a morir y a resucitar. Pero el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre. Esa verdad fue dura de tragar para los discípulos, como vimos en la respuesta de Pedro la semana pasada. No entendían la totalidad de la misión de Cristo y no podían ver más allá de la primera parte, que iba a sufrir y a morir. Se pueden imaginar su confusión, su perspectiva errónea del Mesías, que venía a darles libertad política, pensaban ellos, y a reinar para siempre. Y aquí Jesús, el Mesías, les dice que va a morir. Ni captaron el detalle de su resurrección. El versículo 1 del capítulo 17 nos dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, subieron a una montaña a orar, a pasar tiempo y a intimar con Dios el Padre. Estaban solos, les dio la noche, nos dice Lucas, y Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Allí Jesús se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y los discípulos vieron su gloria. La palabra que se usa aquí para transfiguración viene del griego y es de donde nosotros sacamos la palabra metamorfosis, una transformación total de adentro hacia afuera.
como la oruga que se transforma en una mariposa. Cuando sale del cocuyo, no es una oruga con alas, ha habido un cambio total. Es ahora una mariposa. Así es este cambio total en Jesús. La gloria de Jesús no fue un reflejo de luz, era de noche, sino que Él permitió que sus discípulos vieran su gloria, la totalidad de sus atributos, la perfección de quien Él siempre ha sido y siempre será. Imagínate tú hacer una lista de lo que piensas que son las características ideales, las más espectaculares, las más extraordinarias características en las que puedas pensar. Ahora, imagínate esas características expresadas a la perfección y en una sola persona. Inimaginable, ¿verdad? No hay palabras que puedan describirlo. Nuestra mente limitada no logra captar cuán grande, cuán alto, cuán ancho y cuán profundo y majestuoso es Dios. Ahora, solo porque no lo podemos comprender o entender, no significa que lo debemos echar a un lado y olvidar. La gloria de Jesús revelada testifica y confirma que Él es Dios. No solo un buen hombre y un gran profeta. Él es Dios vivo, que se humilló viniendo al mundo como un hombre, porque ese era el plan perfecto de Dios, para redimirte a ti y a mí y al mundo entero. En el versículo 3, Moisés y Elías conversaban con Jesús acerca de su partida. Moisés representaba la ley y Elías los profetas. Los judíos se referían a la palabra de Dios como la ley y los profetas. Y la ley y los profetas apuntaban hacia Cristo y se cumplen en Cristo Jesús. Pedro, del susto, comenzó a hablar cuando lo interrumpió una nube luminosa de la cual salió una voz que dijo: "Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo". Dios no dijo escúchenlo a él y a Moisés, a Elías, a Pedro, sino escúchenlo a él. Solo Jesús, la cabeza de la iglesia, la piedra angular. Solo Él es digno de toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Las palabras de Dios confirman que Jesús es su Hijo y que Jesús es Dios. Y aquí en esta montaña vemos claramente a Dios el Padre en la nube, mientras Dios el Hijo estaba en la montaña revelando su gloria. Amadas, hay un solo Dios. Claro, ¿verdad? Un solo Dios. Y este Dios existe en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las 3 personas de Dios están unificadas. Tienen una sola voluntad, un solo plan, un solo propósito, mas tienen roles distintivos. Dios el Padre expresó de manera audible su amor por su Hijo, confirmando con su palabra que Él es Dios y revelando el amor y la unidad entre la Trinidad. Aunque no se menciona, ciertamente el Espíritu Santo tomó parte en esta revelación divina. Si se acuerdan, en el capítulo 3, en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió como paloma y se posó sobre Jesús y permaneció con él. El concepto de la Trinidad también excede nuestro entendimiento. Cualquier analogía que usemos para tratar de explicarla se queda corta. Al oír la voz de Dios, los discípulos se postraron boca abajo en el suelo, la reacción apropiada. Jesús, con ternura, se les acercó, los tocó y los confortó en su temor. Jesús siempre nos alienta y nos conforta. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Solo Jesús permanece.
Solo Él es suficiente para lo que vives hoy, vivirás mañana y en la eternidad. Él siempre está aquí. Escúchalo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les pidió que nos revelaran lo que vieron hasta después de la resurrección. Pero ellos aún estaban confundidos y le preguntaron por qué los maestros dicen que Elías tiene que venir primero antes de que se establezca el reino de Dios. Y ellos acababan de ver a Elías. Y Jesús les responde en dos partes. Sí, cierto, Elías viene y restaurará, tiempo futuro, todas las cosas. Los teólogos piensan que esto será cumplido en la segunda venida de Cristo. Y la segunda parte de su respuesta le dice, pero Elías ya vino, tiempo pasado, y no lo reconocieron. Sufrió y de la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre. Una vez más, preparándolos para su muerte. Ellos no entendían todo acerca de las gloriosas promesas referentes a Jesús, pero escucharon atentamente y el Espíritu Santo les dio entendimiento de que Jesús en esa parte hablaba de Juan el Bautista, que vino en el espíritu de Elías. No era la reencarnación de Elías, por favor, sino que vino en el espíritu de Elías. Entonces, amadas, ¿qué aprendemos de esta porción de la Escritura? Aprendemos que Jesús nos invita a participar y a ver su gloria. Él nos invita a subir a la montaña con Él, a orar con Él, como lo hizo con sus discípulos. Cuando pasamos tiempo de intimidad con Él, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, somos testigos de su gloria. Pedro no entendía por qué Jesús tenía que someterse al sufrimiento de parte de los líderes religiosos y morir. Pero la transfiguración le mostró que cuando nos negamos a sí mismo y tomamos nuestra cruz en obediencia, Jesús recibe toda la gloria. ¿En qué área de tu vida estás luchando por entender el plan y el propósito de Dios? Nuestra mente limitada no es capaz de captar la majestuosidad de Dios. Un Dios en 3 personas, un Dios único, pero escúchenlo, es el mandato de Dios y postrémonos ante Él, es la respuesta adecuada. Mientras más lo escuchas, más logras ver destellos de su gloria, aún en medio del dolor, aún en medio de las circunstancias difíciles por las que estás pasando. Escúchalo, ora y escucha y verás su gloria. Jesús nos enseña que el sufrimiento y la gloria van de mano en mano. Y eso nos lleva al versículo 14, a la segunda división. Bajando de la montaña, después de esa experiencia tan majestuosa, se encuentran con un padre desesperado, clamando por su hijo único, que sufre de unos ataques violentos, nos dice el doctor Lucas en el Evangelio de Lucas. Se lo habían traído a los discípulos a quien Jesús les había dado el poder y la autoridad de expulsar demonios, mas no pudieron. Este padre ve a Jesús venir y corre para postrarse a sus pies y clamar por su hijo único. Y no piensen que solo allí estaban los 12, Jesús, este padre y su hijo. Como en toda ocasión donde estaba Jesús, había una multitud. Y los líderes religiosos también estaban presentes y estaban viendo la situación y vieron que los discípulos no pudieron hacer nada. Jesús los mira a todos y dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlo? Y no sabemos exactamente a quién le dirigió estas palabras. Palabras fuertes. Jesús ve su incredulidad, su perversidad espiritual y su falta de fe y de poder.
¿Cuál será la respuesta de Jesús hoy día, amadas, al ver la falta de poder en sus hijos, en los creyentes? Jesús hizo traer al hijo, reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios, de su gloria. Los discípulos, quizás frustrados y avergonzados también, llamaron a Jesús en privado para preguntarle por qué no pudieron expulsar a este demonio. Y Jesús les dice, por falta de fe. Si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podían mover montañas. Y eso nos hace recordar que ya Él les había hablado de tener fe como un grano de mostaza, la semilla más pequeña que ellos conocían, y que al plantarla en tierra fértil, la semilla muere, de ella salen raíces y deja de ser semillita y se convierte en un gran arbusto. Amados, no es la cantidad de fe lo que dice Jesús, sino dónde ponemos nuestra fe. Los discípulos, quizás al oír de este hijo endemoniado, le dijeron al padre, tráelo, que nosotros podemos sanarlo, tenemos experiencia, ya lo hemos hecho tantas veces que hasta con los ojos cerrados podemos hacer esto. Su fe puesta en su experiencia y en su propia capacidad. Jesús, con su gloriosa paciencia, les dice a los discípulos que por falta de oración, lo vemos en Marcos, en el Evangelio de Marcos, por falta de oración y disciplina o ayuno. Esos días que pasaron sin Jesús a los pies de la montaña con la gente, lo pasaron en automático, obrando y haciendo sin parar, sin orar, sin parar para orar, sin intimidad con Dios. Y la falta de oración y de intimidad con Dios debilita nuestra fe. La fe hay que ejercerla, hay que ejercitarla como un músculo. Y la oración muestra que tu fe no está en ti y en lo que tú puedes hacer, sino que tu fe está puesta en el que todo lo puede, el Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Su glorioso poder es nuestra esperanza en cada situación, en cada dolor, en cada cosa que vivimos. Su glorioso poder es nuestra esperanza. No es la cantidad de fe, sino dónde está puesta tu fe. Y Jesús los vuelve a preparar diciéndole que lo matarán, pero al tercer día resucitará. Pero ellos se entristecieron muchísimo. Oyeron, pero no escucharon ni entendieron su gloriosa resurrección. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo le preguntan a Pedro si su maestro no paga el impuesto del templo, quizás con la intención de mostrar que Jesús y sus discípulos eran unos rebeldes contra las normas creadas por los líderes religiosos. Y Jesús para nada es rebelde. Toma la oportunidad para instruir a sus discípulos y que entiendan que los hijos del rey son exentos de los impuestos del rey. Si los que cobraban el impuesto tan solo supieran quién es Jesús. Y Él en su gloriosa humildad, y para no ofender, pues también vino a salvar a los que colectan impuestos, como a Mateo, le dice a Pedro que se vaya a pescar y que saque una moneda de la boca del primer pez que agarre. Y así pague los impuestos por los dos. ¡Wow! ¿Verdad? El pensamiento ni nos cabe en la cabeza. Y Pedro ni pregunta ni duda. Se va a pescar, tira su anzuelo, agarra su primer pez, abre su boca y ahí está la moneda. Saca la moneda y va y la entrega a los que colectan el impuesto del templo. ¿Verdad?
Es cosas como nos vuela la mente y nos preguntamos, pero ¿cómo es posible? Esto suena como que una exageración. Claro, vivimos en un mundo lleno de incredulidad, lleno de duda. Vivimos en una época donde es todo ver para creer. Podemos mirar al cielo e interpretar cómo va a ser la temperatura hoy, si viene tormenta, si viene frío, si viene lluvia, nieve o calor, pero no podemos entender la señal de los tiempos y no podemos entender la gloria de Dios manifestada a diario. ¿Acaso hay algo imposible para el Dios de gloria? Este mundo en el que vivimos es sumamente incierto, pero Jesús es sumamente cierto y no cambia ni desfallece, no importa lo que estemos viviendo, cuánto cambie la cultura, Jesús no cambia, en Él no hay variación de sombra. ¿Y qué aprendemos en esta sección, amadas? Aprendemos que la gloria de Jesús nunca desfallece. La gloria de Jesús nunca desfallece. Jesús muestra su gloria aún en medio de un mar de incrédulos. Su gloria sobre la naturaleza en un mar lleno de peces. Su gloria no es dependiente de ti ni de mí, ni de si lo creemos o no lo creemos, si creemos en Él o no creemos en Él. La gloria de Jesús es y nunca desfallece. Es su naturaleza. La gloria de Jesús es la suma de sus atributos, de quien Él es su esencia misma. La gloria de Jesús no ha desfallecido en tu vida ni en la mía, a pesar de lo que hemos vivido, a pesar de las circunstancias por las que estamos pasando en estos momentos, a pesar del dolor de hoy. Su gloria no ha desfallecido en tu vida. La gloria de Jesús nunca desfallece. Su gloria permanece aún en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, y cuando la vida no se ve como tú te la habías imaginado o como tú la habías planificado que sería en esta etapa de su vida, su gloria permanece, nunca desfallece. ¿Te comprometerás a caminar por fe como Pedro? ¿A orar más y a intimar más con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Mientras más intimamos con Él, más logramos ver destellos de su gloria. Mientras más tiempo pasamos con Él, más vemos que su gloria no desfallece jamás. Él permanece. La gloria de Jesús confirma que Él es Dios. Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para quien nada es imposible. Nada ayer, nada hoy y nada mañana. En la economía de Dios nada se pierde. Él usa toda oportunidad en nuestra vida para cultivar nuestra fe. Y como toda semilla hay que morir al yo para que su gloria sea evidente en nosotras y podamos ser luz en este mundo oscuro, incierto e incrédulo. Dios nos dice, escúchenlo, escuchen a Jesús. Lo escucharás y te postrarás ante Él en reverencia, en adoración y en obediencia. Oremos. Amado Señor Jesús, glorioso Rey, majestuoso Dios, santo, santo, santo eres. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu gloria, por tu gloriosa intervención en nuestra vida. Señor, te damos gracias por cómo
en tu gloria conservaste y preservaste tu palabra para instruirnos hoy, Señor, para instruirnos mañana y para siempre, Señor. Queremos ver tu gloria, Padre. Ayúdanos a verte en cada situación y entender que nada es muy pequeño y nada es muy grande para ti, Señor. Para ti nada es imposible. Muéstranos tu gloria, Señor, que querramos pasar más tiempo íntimamente contigo, Señor. Señor, que querramos todas venir a este seminario que vamos a tener para aprender a cómo pasar más y más tiempo a solas contigo, Señor. Instrúyenos, danos deseos de querer más de ti, mi Rey, más de ti. Aun cuando ya hemos visto este seminario anteriormente, que podamos aprender algo nuevo y refrescante para nuestra alma, para poder pasar más tiempo y querer intimar más contigo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, Dios les bendice, que tengan una bendecida semana. Nos vemos la semana entrante.